Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy vamos a realizar una actividad muy bonita dentro de la materia de Derecho Procesal Penal 1. Nuestro docente, el doctor Rodrigo Castellanos Gómez, y vamos a hacer un video en el cual vamos a analizar un poco sobre los principios e intervinientes. ¿Qué les parece si vamos a verlo? Podemos decir que todos los países que han introducido el modelo acusatorio en su sistema de justicia lo han realizado realmente para ajustarse a las exigencias de cualquier Estado democrático de derecho. Esta circunstancia no ha sido distinta en nuestro país, ya que para que podamos atender lo establecido en los tratados internacionales firmados, ha sido necesario considerar todo este conjunto de principios que deben regir el nuevo procedimiento penal, los cuales van a lograr el soporte de todas esas funciones estatales que son las encargadas de impartir justicia. Es por medio de estos principios como se estructura el procedimiento penal, desde que comienza hasta que culmina. Con la aparición del sistema acusatorio, cambiarán los principios contenidos en el sistema mixto que hasta entonces tenía adoptado tradicionalmente en México. Y que bueno, en este caso son la publicidad, la concentración, la continuidad, la contradicción y también la inmediación. Vamos a hablar un poquito sobre la publicidad. Esta publicidad es la comunicación de todos los actos procesales. No es privativa de los intervinientes en ellos, sino que se va a expandir realmente hacia toda la sociedad. Pues a partir de este principio es como cualquier persona va a poder tener el acceso a la justicia, ya que mediante la impartición de justicia también se van a transmitir valores universales. Este principio realmente es muy importante, pues gracias a él hay mayor transparencia en la actividad procesal en materia penal, pues en un juicio público se va a requerir de intervenciones orales que deben celebrarse en diferentes audiencias, a las que puede asistir cualquier miembro de la sociedad. Para ello, los tribunales deben dar a conocer a la comunidad la agenda de las audiencias y facilitar, dentro de, obviamente, los límites razonables, la presencia de las personas que se interesen en conocer sobre el asunto en este litigio que se esté llevando a cabo. Estas personas obviamente deberán apegarse a las restricciones exigidas para que se lleve a cabo un adecuado desahogo del asunto que se esté tratando. Cualquier interesado puede consultar las diferentes agendas de los tribunales, conocer la fecha, la hora de la celebración de cada audiencia y acudir a ellos, siempre y cuando, como decimos, se cumpla con las exigencias que se tienen para presentarse en este tipo de recintos. Hablemos ahora del principio de concentración. Este principio es muy importante, pues va a procurar que la realización del debate se reduzca a una sola audiencia, o incluso si esto no resultara posible, que se lleve a cabo en la menor cantidad de audiencias consecutivas y con la mayor proximidad temporal entre ellas. La finalidad será que el juez no distraiga en lo absoluto su atención del asunto que se encuentra conociendo y de la secuencia de los actos procesales sobre los cuales debe formar su convicción en el fallo que va a emitir. De esta manera se va a acortar la duración de los procesos, ya que la oralidad va a abonar para que las audiencias se lleven a cabo de una manera mucho más rápida, de forma que lo que el sistema tradicional podía realizar durante varios días, semanas, meses, incluso años. Ahora, en este sistema acusatorio, se pueda desarrollar incluso en horas. Vamos ahora a hablar sobre el principio de continuidad. Este principio se refiere a la exigencia para que el debate no se interrumpa y pueda seguir en sesiones sucesivas hasta que concluya.
Esto es con el fin de proporcionar al juicio un ritmo, digamos, constante que permita que todos los actos que se vayan desarrollando sean en los tiempos previstos. Con esto, el procedimiento se va a tornar dinámico y expedito en todas sus etapas hasta llegar a la sentencia. Esta deberá fallarse dentro de los términos establecidos constitucionalmente y no extenderse más allá. Vamos a ver el principio de contradicción. Este principio se va a derivar de una posición antagónica que asumen las partes durante la causa que origina el proceso, que es el litigio. Pues quien ejercita la acción y quien opone la resistencia plantean al juez un conjunto de intereses contrapuestos. Por tanto, es necesario que a las partes contendientes se les otorgue la oportunidad de alegar y de probar procesalmente sus respectivos derechos. Esto va a hacer que el juzgador se vuelva realmente un tercero, una persona ajena, ya que solamente deberá escuchar a ambas partes y en su momento resolver de manera objetiva e imparcial la controversia que se está llevando a cabo. De ahí que de este principio se van a derivar no solo de los derechos, sino también las obligaciones para las partes. Para el Ministerio Público, necesariamente la carga probatoria de la acusación y en el caso de la defensa, ejercer una defensa afirmativa que aduzca una causa de justificación o licitud. Uno de los ejemplos más claros y más sencillos que podemos tener en este principio es esta oportunidad que tienen ambas partes para objetar las pruebas ofrecidas por la otra. Y bien, continuemos con el principio de inmediación. Con este principio vamos a buscar que el juez permanezca en contacto permanente con el imputado durante todo el proceso, a fin de que lo conozca, le informe sobre sus derechos, le aclare sus dudas. Además, la inmediación va a imponer al tribunal la obligación de decidir de acuerdo con las impresiones personales que le provoca el imputado y la convicción que le arrojen los medios de prueba desahogados en este juicio, para lo cual el juzgador debe presenciar el desarrollo de todas y cada una de las pruebas exhibidas en el juicio. Esto con el fin de que pueda estar en aptitud de resolver con base en estas impresiones y pruebas a la luz de una crítica completamente sana. Así, al encontrarse presente el juez en la audiencia, puede realmente percibir de manera directa quiénes son el imputado, la víctima y los testigos, cómo se conducen en la audiencia, para que de esta manera se encuentre en aptitud de resolver con base en la convicción que todo esto le provoque. Hablemos un poco sobre la oralidad, la igualdad, la imparcialidad y algunos otros principios. Dado que existen otros principios que también deben ser observados durante la secuela procesal. Sin embargo, los que van a impactar de manera directa sobre la estructura del nuevo sistema son los 5 a los que acabamos de hacer referencia. Los demás van a ir surgiendo conforme se desarrollen los diferentes actos procedimentales. Vamos a hablar de estos 5 principios. Por lo que se refiere a la oralidad, más que un principio, va a constituir la forma de tramitación del procedimiento, es decir, su desarrollo por medio de la palabra hablada, ya no de la escritura. De ahí que el artículo 44 del Código Nacional de Procedimientos Penales puntualice que el juzgador debe proporcionar la argumentación oral sin permitir que el Ministerio Público, el asesor jurídico o el defensor lean documentos o apuntes que puedan evidenciar su incapacidad para intervenir en las audiencias. Además, el ordenamiento procesal contempla el principio de igualdad ante la ley, que constituye un derecho fundamental consagrado en la Constitución y que debe ser atendido por cualquier autoridad. Mientras que el principio de igualdad de las partes se circunscribe al ámbito procesal,
Correlativo a este se encuentra el principio de imparcialidad, que obliga al órgano jurisdiccional a resolver con objetividad y sin prejuicios el conflicto planteado por las partes. Por su parte, los principios de juicio previo y debido proceso de presunción de inocencia y de prohibición de doble enjuiciamiento le van a asistir únicamente a quien tiene la calidad de imputado. Ahora vamos a hablar sobre los intervinientes. Vamos a decir que, a diferencia del sistema procesal imperante a partir de la reforma constitucional del 28 de junio del 2008, antes de esa fecha, solamente se consideraban intervinientes en la secuela procesal a la institución estatal del Ministerio Público, al imputado, a su defensor y al juez. Sin embargo, dadas las características del sistema acusatorio, se ha ampliado el abanico de participación en sus diferentes niveles, permitiendo la intervención de la víctima y de su asesor, de la policía y en general de toda la ciudadanía. Además, la presencia, también muy importante, de testigos y peritos se vuelve dinámica, de tal manera que el juzgador conoce su dicho en el momento y de viva voz, percibiendo así su desempeño en la audiencia de manera directa. Por su parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el título quinto, capítulo 1, artículo 105, nos va a señalar quiénes son los sujetos del procedimiento penal y nos dice que estos son la víctima u ofendido, el asesor jurídico, el imputado, el defensor, el Ministerio Público, la policía, el órgano jurisdiccional, la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso. Estos serían estas figuras. Cabe destacar que los sujetos con legitimación para actuar en las audiencias en su calidad de parte son la víctima u ofendido, el asesor jurídico, el imputado, el defensor y el Ministerio Público. Hablemos un poco de cada uno de ellos. El órgano jurisdiccional es la autoridad encargada de resolver la litis y vigilar la regularidad del procedimiento, el ejercicio correcto de las facultades procesales y la buena fe de los intervinientes. Uno de los principales cambios radica en que se judicializan muchas de las funciones a cargo de la autoridad que supervisa las diferentes etapas, teniendo como eje rector el artículo 21 constitucional, relativo a que la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. Así, la competencia del Poder Judicial dentro del nuevo procedimiento penal se va a componer de un juez de control o garantía. Este va a actuar dentro del ámbito que corresponde a las etapas de investigación e intermedia y encuentra su fundamento constitucional en el artículo 16, que le concede en relación con la primera etapa atribuciones para resolver sobre las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y supervisión de técnicas de investigación del Ministerio Público. Y en relación con la segunda, la depuración de la prueba y la aplicación de mecanismos alternativos de justicia. Tenemos también la figura del juez de juicio oral o tribunal de enjuiciamiento. Este circunscribe su actuación a la etapa de juicio oral en la que preside el desahogo de pruebas y alegatos, así como la emisión e individualización de la sentencia. El juez de impugnación o tribunal de impugnación tiene a su cargo la segunda instancia, en la que se revisan los asuntos motivo de apelación respecto de autos y resoluciones decretadas por el juez de control o por el tribunal de enjuiciamiento. El juez de ejecución va a realizar una labor en el cual el esquema del sistema acusatorio y adversarial es realmente de mera observación,
ya que deja de ejercer la facultad instructora en el procedimiento para lograr una total objetividad y, en consecuencia, imparcialidad para pronunciar sus decisiones. Hablemos ahora del Ministerio Público. Este es el órgano del Estado dotado de autonomía técnica que tiene a su cargo la investigación y persecución de los delitos. Hay que tomar en cuenta que deja de ser el representante de la víctima u ofendido para abocarse objetiva y lealmente a la labor de acusación, para lo cual se va a dar a la tarea de integrar junto con la policía y los servicios periciales la trilogía investigadora. El Ministerio Público, como órgano encargado de la Procuración de Justicia, debe actuar con apego a los principios de legalidad, profesionalismo y respeto. Este respeto incluye a los derechos humanos reconocidos por la Constitución y a los tratados internacionales, para integrar de esta forma una carpeta de investigación en forma técnica que será un apoyo en el desarrollo del procedimiento y un referente en el resto de las etapas que lo conforman. Vamos ahora con el papel de la policía. Este se va a referir al policía preventivo. En este sistema, él va a adquirir relevancia en este procedimiento, al pasar de ser la persona que actúa en ese momento a ser un sujeto de trascendencia en la etapa de investigación, por ser el personaje que accede en primer lugar a la escena de los hechos, que aparentemente constituyen un delito. Tiene contacto directo con la ciudadanía involucrada en ellos, por lo cual su intervención va a resultar indispensable para proteger, recabar y procesar los indicios encontrados bajo la dirección del Ministerio Público y con el apoyo técnico de los peritos. Tenemos también a la víctima u ofendido, quien, en sentido amplio, víctima, siempre hemos dicho que es la persona afectada por el delito. En un sentido estricto, se considera víctima del delito al sujeto pasivo que resiente directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva, y ofendido a la persona física o moral titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la acción o la omisión prevista en la ley penal como delito. En los delitos cuya consecuencia sea la muerte de la víctima, se consideran ofendidos a quienes se vinculaban con ella por las vías, digamos, del matrimonio, el concubinato o parentesco, así como a quien acredite una relación afectiva. Veamos ahora la figura del asesor jurídico. Bien, para proteger los derechos de la víctima, surge esta institución a la que le corresponde asesorar y representar jurídicamente a la víctima u ofendido durante la secuela procedimental, para tutelar sus derechos mediante intervenciones y acciones en las diferentes audiencias que implican su participación activa, conjunta o separada con el Ministerio Público, y la materialización del principio de contradicción con respecto al imputado y su defensa. La víctima u ofendido siempre debe contar con un asesor jurídico durante el procedimiento, lo que obliga al Estado a proveerle asistencia si no cuenta con un asesor particular, con el fin de no afectar sus intereses. Veamos ahora la figura del imputado. Esta es la persona contra quien se dirige la pretensión punitiva del Estado, atribuyéndole una probable comisión o participación en la comisión de un hecho que la ley señale como delito. Con base en los diferentes estados del procedimiento, se denomina detenido a quien se le ha capturado en flagrancia o en virtud de una violación en la aprehensión. Imputado a la persona contra quien el Ministerio Público formula la imputación. Acusado a aquel contra quien se ha formulado la acusación. Procesado al que se le ha vinculado a proceso. Y sentenciado contra quien se ha pronunciado la sentencia ya como tal. En el marco del nuevo procedimiento penal,
Al imputado se le reconocen, entre otros, los derechos siguientes: a que se presuma su inocencia hasta en tanto no exista sentencia firme que determine lo contrario, a declarar o a guardar silencio, a que se le informen los derechos que se le imputan y los derechos que le asisten en el momento de su detención y cuando comparezca ante el Ministerio Público o el juez, a que se le reciban los testigos y demás pruebas que ofrezcan, a ser juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal, a que se le proporcionen todos los datos que solicite para su defensa y que consten en los registros del proceso, a ser juzgado antes de 4 meses, si se tratase de delitos cuya pena máxima no exceda de 2 años, y antes de 1 año si la pena excediera de ese tiempo, a contar con una defensa técnica y adecuada, y a que la prisión preventiva no exceda de 2 años. ¿Quién es la figura del defensor? El defensor, como bien sabemos, es el abogado que representa al imputado durante el procedimiento para responder a la acusación. Existen otros intervinientes, como los servicios periciales. En ellos, bueno, el Ministerio Público, junto con la policía y el perito, constituyen la trilogía que se encarga de realizar la investigación. Otro interviniente son los auxiliares de las partes, que en este caso tenemos a la figura del consultor técnico. Este aparece cuando las partes consideren necesario el acompañamiento de un consultor en determinada ciencia, técnica o arte durante la audiencia. Para ello, deberán solicitar la autorización del juzgador sin que ello signifique que el consultor pueda participar activamente en la audiencia. Tenemos también la autoridad de supervisión a medidas cautelares. A esta institución le corresponde informar tanto al órgano jurisdiccional como a las partes sobre la evaluación de riesgos del imputado, el seguimiento en la aplicación de las medidas cautelares y la suspensión condicional del proceso. Esta unidad surge con la necesidad de proporcionar la vigilancia y supervisión de los imputados sujetos a medidas cautelares y la suspensión condicional del proceso. Por ende, se considera que su conformación debe darse dentro de los poderes judiciales, tanto federales como estatales. Y bien, de esta manera terminamos el capítulo 5 de los principios en introducción al proceso penal acusatorio. Ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy y nos vemos muy pronto.